Dune y este otro libro que tengo en esta mano tienen algo en común, y es que los dos creen que la inteligencia artificial supone un riesgo existencial para la especie humana. Para este es incluso peor, porque mientras que Dune puede tener un mensaje ecologista, los autores de este libro creen que el cambio climático no es tan preocupante, porque si el campo de la inteligencia artificial sigue avanzando en la misma dirección y a la misma velocidad que lo hace ahora, nunca llegaremos al cambio climático. La diferencia es que Dune es ciencia ficción. Sin embargo, este lo han escrito dos de las personas que más saben sobre inteligencia artificial del mundo. Uno de ellos, de hecho, quiso crear una inteligencia artificial general, una superinteligencia, cuando nadie pensaba que fuera posible. Pero en el camino se dio cuenta de que no debía hacerlo, porque, como dice el título del libro, si alguien la crea, todos moriremos. En el libro de Dune hay una cosa llamada la yihad butleriana, la guerra santa butleriana. Una guerra en la que los humanos se levantan contra las máquinas inteligentes y da como resultado un mandamiento escrito en piedra: no construirás una máquina a imagen de la mente humana. Eliezer Yudkowsky y Nate Soares, los autores de este libro, lo han escrito con la esperanza de evitar esa guerra, porque son conscientes de que si se diera el caso, no tendríamos ninguna esperanza de sobrevivir. Porque al contrario que la novela de Herbert, ellos están convencidos de que la especie humana no tiene ni la esperanza más remota de sobrevivir a una guerra contra las máquinas. Y puede que lo más preocupante y lo más difícil de comprender de todo es que no es porque las máquinas tengan nada en contra nuestro, es tan solo porque somos una inteligencia inferior que está en su camino. Pero como te digo, este libro no está escrito por periodistas sensacionalistas o por un político ludita, en absoluto. Yudkowsky es quizá el pensador más incómodo del mundo tecnológico. En los años 90, cuando la inteligencia artificial era cosa de ciencia ficción y los laboratorios universitarios no tenían presupuesto para desarrollar una investigación en ella, él estaba convencido de que la creación de una mente artificial superior a la mente humana era inevitable y que eso lo cambiaría todo. Fundó un instituto de investigación con una pregunta que para entonces parecía absurda. ¿Cómo nos aseguramos de que si algún día creamos una superinteligencia, esta no nos destruya? Y es lo que ahora se conoce como el problema del alineamiento, del que vamos a hablar en este vídeo. Él lleva más de 20 años trabajando en eso, y otros tantos diciendo algo que en Silicon Valley nadie quiere escuchar, que todo apunta a que estamos perdiendo, que el problema es más difícil de lo que pensamos y que si seguimos en esta dirección no habrá segunda oportunidad para corregir el rumbo. Pero yo me he sentado a hablar durante una hora con Nate Soares. Es el presidente del MIRI, el Machine Intelligence Research Institute, Instituto de Investigación sobre la Inteligencia Mecánica o Maquinaria, Inteligencia Artificial, que fundó Yudkowsky en el 2000, cuando Nate tenía apenas 10 años. Más adelante, cuando Nate trabajaba en Microsoft y en Google y descubrió las cosas que había escrito Yudkowsky, hizo algo inimaginable. Dejó todo su trabajo para volcarse en intentar divulgar y transmitir el mensaje de que si algún día creamos una inteligencia artificial general, una superinteligencia, lo más probable es que todos, absolutamente todos, nosotros y cualquier vida biológica en el planeta se extinguirá para siempre. Voy a hablar con Nate Soares y quiero que veas la entrevista, pero antes te quiero avisar. Ninguna de las predicciones que suelo escuchar hacer a la gente sobre la inteligencia artificial me dan miedo. Me parece que son todos pensamientos muy normis que tienen más que ver con el miedo a lo desconocido que con un argumento racional. Sin embargo, llevo años escuchando a Yudkowsky y creo que este caso es diferente. Tanto él como Soares son dos personas que conocen el campo tan bien o mejor que la mayoría de los que lo están desarrollando. Por eso me he sentado a hablar con Nate, para entender mejor sus miedos, conocer sus argumentos y compartirlos contigo y con el resto del mundo para ver qué es lo que podemos hacer y por qué tenemos que hacerlo cuanto antes. Y ahora sí, hablemos con Nate Soares. Antes de empezar y para daros un poco de contexto, le pido a Nate que se presente y que presente a Yudkowsky, pero también que me explique cuál es el problema de crear una inteligencia superior a la inteligencia humana. ¿Cuáles son los riesgos? Mi nombre es Nate Soares, soy el presidente de MIRI. MIRI fue cofundada por Eliezer Yudkowsky allá por el año 2000. En realidad fue fundada para averiguar cómo construir superinteligencia, es decir, una IA muy, muy inteligente para el beneficio de todos. Pero luego Eliezer descubrió que la IA no es buena por defecto. ¿Sabes? Es probable que sea posible crear una IA que haga muchas cosas buenas, pero no viene gratis, no sucede automáticamente. Para trabajar en cómo hacer que la IA sea buena antes de que las empresas descubran cómo hacer que la IA sea inteligente. Y sabes, él ha estado trabajando en eso por más de 25 años ya. Yo me uní a esto en 2014 o algo así. Sabes, yo solo tenía 10 años cuando MIRI fue fundada. Yo trabajé en Google y también tuve la oportunidad de trabajar en Microsoft. Y fue más o menos en el año 2014 cuando me di cuenta de que la inteligencia artificial era probablemente nuestra palanca más importante para el futuro.
Claro, sabes, el mundo que nos rodea hoy está, digamos, dictado, el futuro es dictado por las decisiones de los humanos y eso es porque los humanos son lo más inteligente del planeta. Y si vamos a crear máquinas más inteligentes que los humanos, el futuro será dictado por ellas. En el libro, Nate menciona que ellos organizaban unas cumbres, la cumbre de la singularidad, y que en ellas, Demis Hassabis, fundador de DeepMind, consiguió su primer inversor antes de que fuera DeepMind. ¿Y quién es ese primer inversor? Yo creo que a quien conoce este canal no le va a sorprender. También dicen que Sam Altman ha reconocido que casi todo lo que aprendió sobre inteligencia artificial lo aprendió en estas cumbres. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Y organizamos lo que se llama una cumbre de la singularidad, como una conferencia en la que Eliezer presentó a DeepMind, a Peter Thiel. Antes de que existiera DeepMind, presentó a los fundadores de DeepMind, a Peter Thiel. Pues sí, sabes, hablaba con algunos de estos tipos que iniciaron estas empresas de IA antes de que las fundaran, recomendándoles que no lo hicieran. Nosotros, desde hace mucho tiempo, la gente no nos escucha, pero somos las personas a las que sienten que tienen que explicar por qué no nos escuchan. Si miras algunas de las viejas interacciones de Elon Musk en su momento, ellos no nos escuchan, pero sienten la necesidad de explicar por qué pueden ignorarnos e irse a hacer esta cosa horriblemente peligrosa. También le pido ayuda con una pregunta que yo tengo y es ¿cómo le explico a mi mujer por qué, si alguien la crea, moriremos todos? Uno de los aspectos más importantes de este enigma, que resulta sorprendente para muchas personas y es sencillo de transmitir, es que nadie sabe cómo funcionan estas inteligencias artificiales, ni siquiera quienes las desarrollan. Estamos simplemente haciendo crecer estas máquinas para que sean cada vez más inteligentes y no sabemos cómo lo son, no sabemos por qué lo son. Simplemente las construimos y las entrenamos hasta que, por casualidad, se vuelven inteligentes. Y uno podría pensar que eso no funciona, pero ya estamos, de alguna manera, en el punto en que las máquinas pueden hablar. Ya estamos en el punto en que pueden ganar medallas de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Pueden hacer contribuciones pequeñas pero novedosas a la física, pero en cierto sentido, si das un paso atrás y ves a estas empresas diciendo, estamos haciendo que estas máquinas sean cada vez más inteligentes, ahora pueden hablar, vamos a crear máquinas que sean más inteligentes que cualquier humano. No sabemos cómo funcionan, vamos a seguir adelante. Es bastante sencillo entender cómo eso podría salir mal. No es un argumento difícil de comprender. El libro, en cierto sentido, profundiza en los detalles de por qué esa intuición es cierta, pero todos deberían poder ver por qué. Si desarrollas máquinas para ser más inteligentes que las más inteligentes y no tienes ni idea de lo que estás haciendo, eso podría salirnos muy mal. Este vídeo y la mayoría de tus vídeos favoritos de este canal existen gracias a esto. Y esto. El Plaud Note Pro y el Plaud Pin S son dos dispositivos que me están haciendo la vida muchísimo más fácil y están mejorando la calidad de mi trabajo. Y te voy a contar rápidamente por qué. Estas dos grabadoras, que son capaces de grabar a muchos metros de distancia, me acompañan en todo momento. Así, cuando a mí se me ocurre una idea, le doy a grabar a este botón e inmediatamente mi conversación telefónica, la conversación que estoy teniendo con una persona por la calle o en una mesa de reuniones. Si de pronto se me ocurre una idea brillante mientras cocino, con el imán pego el Plaud Note Pin S a la nevera y me pongo a hablar. A partir de ahí, Plaud transcribe, da igual el idioma en el que estemos hablando, toda la conversación minuto a minuto con capítulos de cada cosa que se ha hablado. Pero no acaba ahí. Después, yo puedo hacer resúmenes de esa reunión adaptados por plantillas personalizadas a lo que yo quiera. He tenido una reunión de trabajo para preparar mi próximo proyecto o el próximo Nofono, tengo una plantilla para proyectos. Estoy tirando la idea de un vídeo de YouTube o la idea de un reel que duran solo 1 minuto y medio o 3, tengo una plantilla para cada uno de ellos. Y lo mejor es que ahora Plaud tiene una aplicación de desktop, así que todas mis reuniones que tengo por Zoom o por Meet en el ordenador se graban ahí. Y luego todas esas grabaciones están en todos mis dispositivos para que yo pueda hacer con ellas lo que quiera. Tienes un enlace directo a Plaud en la descripción y de verdad que te recomiendo que lo pruebes porque cada persona a la que se lo he recomendado me ha dicho que le ha cambiado la vida. Incluso si no lo tienes, a ti que te gustan mis vídeos, estos existen en parte gracias a Plaud. Seguimos con el vídeo. Hay gente que contraargumenta a Youdowsky y a Nate. Lo podéis buscar por internet, pero en el libro aparecen tanto Yann LeCun, el director de inteligencia artificial en Meta, que ha salido para fundar su propio laboratorio, o el mismísimo Elon Musk, quien en su día dijo que no le interesaba meterse en inteligencia artificial porque era demasiado peligroso, pero ahora que ha visto que es inevitable, quiere ser un actor protagonista. Y la pregunta es, ¿por qué una superinteligencia, solo por el hecho de ser superinteligente, o de hecho, siendo superinteligente, por qué razón
iba a querer destruirnos. ¿Por qué se le atribuye maldad? Hay gente que dice que es una cuestión de proyectar nuestras emociones en la IA. ¿Qué opina Nate de esto? Más bien que se vuelva contra nosotros, pero incluso eso, sabes, la humanidad nunca se volvió contra los chimpancés. Simplemente no estamos pensando en los chimpancés en absoluto. Y la mayoría de estos tipos que dicen estas cosas diciendo como, ¿por qué se volvería malvada? Solo estás proyectando tu propia malicia en la IA. La mayoría de nosotros no entiende el argumento. El argumento no es que la IA nos guarde rencor. El argumento no es que la IA declare a los humanos indignos o decida que no somos aptos para este mundo por ser demasiado malvados. El problema es más bien que a la IA simplemente no le importamos en absoluto. Y el problema es que si tenemos máquinas muy inteligentes, máquinas que son capaces de desarrollar su propia tecnología, máquinas que son capaces de crear su propia infraestructura, tal como lo hacen los seres humanos. Pero si a ellas no les importan los humanos, entonces moriremos como un mero efecto secundario, no porque las inteligencias artificiales nos odien, sino simplemente porque, ya sabes, están dedicando todos los recursos del planeta. Y explicado así es como lo entiendo perfectamente. Al fin y al cabo, nosotros no tenemos nada en contra de los caballos, pero hacen muy buen pegamento. A lo que me refiero es que la población de caballos explotó cuando los utilizábamos para tirar de nuestros carruajes, pero en cuanto aparecieron los coches, dejamos de alimentarlos y reproducirlos. Y los caballos empezaron a existir solo para los entusiastas de los caballos y la gente que quisiera cuidar de ellos. Pero cuando deja de haber necesidad, dejamos de criarlos. Y de hecho, cuando descubrimos que podemos hacer pegamento con ellos, se van a la fábrica. Lo que Nate argumenta no es que la IA nos odie, es que si en algún momento somos irrelevantes para ella o útiles para sus propios fines y propósitos, que como bien ha dicho, no están claros y nadie sabe cómo diseñarlos, puede que entonces nosotros nos convirtamos en los caballos de las IAs, o sus siervos, o incluso su ingrediente fundamental para hacer pegamento. Sabes, muchas personas se preguntan, ¿qué pasaría si les entregamos un arma a los robots? No resultaría eso muy peligroso. Pero los seres humanos no somos una especie peligrosa porque alguien más nos haya dado un arma. Los seres humanos somos una especie peligrosa porque si dejas a 10.000 humanos completamente desnudos en la sabana, nos las arreglamos para llegar a las armas nucleares usando solo nuestras propias manos. ¿Sabes a lo que me refiero? Y sabes, tenemos que averiguar cómo usar nuestras manos para construir herramientas que realmente puedan salir de la Tierra y averiguar cómo enriquecerla, ¿verdad? Pero ese poder, el poder de empezar desde una situación muy, digamos, precaria, desde una situación de mucha impotencia y terminar con tus propias armas nucleares, ese es el poder que se busca automatizar. Todavía no estamos ahí con las IAs, pero eso es lo que la gente está intentando crear. Y es cierto lo que dice de los objetivos. El mismo Darío Amodei, fundador de Anthropic, que estuvo en OpenAI, lo ha dicho, que construir una inteligencia artificial no es como construir un edificio, es más como crear un andamiaje sobre el que crece la hiedra o las hierbas. Tú sabes qué es lo que vas a construir después de construir la primera planta y poner las paredes. Luego vendrán las puertas y las ventanas. Sin embargo, no sabes cómo se va a enredar exactamente esa hiedra, si le van a salir ramas y cuántas hojas va a tener. Incluso puede que le salgan plagas y no puedas predecir exactamente su comportamiento. Así que la inteligencia artificial, en mi manera de explicarlo, es menos una programación y más como un diseño, una crianza, por decirlo. Entonces, ¿ese es el problema? ¿Puedes tú asignar objetivos a tu propio hijo? Claro. Puedes asignar el objetivo de, sabes, ayudarte a pintar el cobertizo. Pero, sabes, hay muchas otras cosas ocurriendo en la mente de tu hijo y ellos no es como si estuvieras programando una directriz pedagógica muy dentro de su mente. Y ellos pueden, sabes, escabullirse y hacer otra cosa de todos modos. Podemos asignar metas más o menos en el mismo sentido, donde simplemente estamos cultivando estas cosas. Sabes, ya estamos viendo que las inteligencias artificiales tienen comportamientos e impulsos que en cierto modo no queríamos que tuvieran. Sabes, hay casos en los que alguien va a una IA y le dice, me gustaría que crearas un programa de computadora para mí. Aquí están las pruebas que debería pasar. Sabes, aquí hay una serie de pruebas que te dicen si has hecho el programa de computadora correcto o no. Y a veces la IA editará las pruebas para que sean más fáciles de pasar. Y luego puedes preguntarle a esa IA, ¿crees que eso era realmente lo que yo quería? Y la IA dirá, no, fue mi error. Tienes toda la razón, lo siento mucho. Y luego hay casos reportados de la IA editando las pruebas de nuevo, pero cubriendo sus huellas la segunda vez, ¿verdad? Y así que ahora ya no tienes la excusa de decir, bueno, es que no lo sabía, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre cuando desarrollas una IA. Puedes fijar objetivos y decir, dile, por favor, hazme esto. Y a menudo hará algo parecido a eso, pero no se preocupa exactamente por ti. ¿Sabes? Una analogía aquí es que como los seres humanos tienen impulsos hacia la comida sabrosa,
comida con mucha azúcar, sal y grasa, pero no es solo que nos gusten más unas combinaciones que otras. Tenemos como esta comida sabrosa y compleja. Y todos esos sabores con la comida sana se correlacionaban más con la comida sana, sabes, hace 1000 años. Nuestros ancestros, sabes, la comida más sana, buscarla y perseguir la comida sana eran lo mismo. Pero en realidad acabamos preocupándonos por la comida sabrosa y cuando más tarde pudimos inventar la comida chatarra, nos volvimos mucho más insalubres, ¿verdad? Y así, con la inteligencia artificial hoy, es como si los estuviéramos desarrollando para que sean bastante útiles y podemos ver que están haciendo cosas que son, en su mayor parte, bastante provechosas. Pero en realidad, parecen ser cosas que no son del todo útiles, que se incluyen para la prueba en ocasiones. Y eso está bien cuando las inteligencias artificiales son todavía bastante rudimentarias. En efecto, esto parece un problema de alineamiento. Por si nunca has escuchado la palabra, le pregunto a Nate que me diga dos cosas. Uno, ¿qué significa? Y por otro lado, ¿cuándo se acuñó y quién lo hizo? Bueno, y lo más importante, ¿por qué es tan complicado alinearlas? El término alineamiento realmente surgió de una sesión de lluvia de ideas entre gente de la que soy presidente y Stuart Russell, el profesor de Berkeley. Él es el autor del libro de texto estándar sobre IA y creo que Stuart Russell ideó la palabra alineamiento, si no recuerdo mal, que en realidad fuimos nosotros los que lo utilizamos por primera vez en un artículo, aunque quizás Stuart lo hizo. ¿Sabes? Y algunas personas creen que la dificultad radica en, ¿sabes? Como qué pasaría si le pedimos a la IA que haga muchísimos clips y como estamos gestionando una fábrica de clips, luego convierte el mundo entero en clips. Y esa es una pregunta sobre, ¿sabes qué debería hacer la IA si hiciera exactamente lo que tú le dices? Pero en realidad hay otro problema que creo que está más cerca del corazón de la dificultad, que es ¿cómo haces una IA que realmente haga lo que tú querías? ¿Cómo haces una IA o cómo haces cosas buenas? Sin importar si lo querías, ¿verdad? Volviendo a Darío Amodei, que es el ejemplo de uno de esos fundadores que creen que va a poder conseguir una superinteligencia alineada con los intereses humanos, él dice que se puede conseguir mediante la Mechanistic Interpretability, interpretabilidad mecanicista. Le pregunto a Nate cómo funciona eso exactamente. Entonces, una de las cosas que están haciendo en Anthropic es que tienen lo que llaman una constitución, que es un documento que pues, le dice a la IA que sea muy buena. Por separado, ¿sabes? Como dices, tienen una línea de investigación llamada interpretabilidad mecanística, que trata de averiguar qué está pasando dentro de la IA. Y por otro lado, ¿sabes? Hay otro de los grandes campos de investigación para intentar que la IA funcione bien. Es lo que se conoce como investigación de evaluaciones, que busca medir cuán peligrosas son sus capacidades. Y mi afirmación principal aquí es que esta es una situación bastante preocupante. Como por analogía, si alguien estuviera construyendo una central nuclear en tu ciudad natal y te acercaras a ellos para decirles, ¿sabes? He oído que este material de uranio puede producir muchísima energía, pero también puede fundirse e irradiar a todos en este pueblo. ¿Por qué creen que van a ser capaces de obtener esa buena producción de energía sin que ocurra una fusión nuclear? E imaginen que los ingenieros respondieran, sí, estamos trabajando en ello. Saben, es verdad que existen estos peligros. Estamos esforzándonos al máximo. Tenemos 3 equipos completamente dedicados a resolver este problema. Una es pedir muy amablemente que el reactor no se funda. La segunda es que tenemos un equipo completo intentando averiguar qué está sucediendo ahí dentro. Y la tercera es que tenemos un tercer equipo midiendo si ya está explotando o no. Pero esto no es exactamente lo que tranquiliza. Y sabes, sí, pedirle a una inteligencia artificial que se comporte de forma adecuada es un poco más provechoso que pedirle a un reactor nuclear que actúe de manera amable. No es una analogía del todo precisa, pero esto no es en absoluto lo que se ve cuando se tiene una disciplina de ingeniería. Esto no es lo que parece cuando uno sabe lo que está haciendo. Muchos campos de la ciencia pasan por una etapa en la que la gente no tiene ni idea de lo que está haciendo y se inventan un montón de cosas que suenan bien. Como los médicos solían usar sanguijuelas y hablaban de los 4 humores o los 5 viales o lo que sea. Los alquimistas solían, ¿sabes?, hablar de la diferencia entre el interior y el exterior de las cosas y cómo su solución iba a permutar entre el interior y el exterior. Y luego ellos, ¿sabes?, bebían mercurio y se envenenaban. Así es a menudo como funciona un campo de la ciencia antes de que la gente entienda realmente lo que está pasando. Si uno se detiene a observar el campo de la inteligencia artificial, se encuentran precisamente en esa fase. Están en la etapa en la que pensamos, simplemente le vamos a decir que haga estas cosas y todo va a salir perfectamente bien porque la naturaleza misma de esto es así y tenemos un equipo que está intentando descifrar qué está ocurriendo ahí dentro. Y es alquimia. No es cuando vas a ingenieros aeronáuticos y les preguntas, ¿por qué su avión no se estrellará? Y ellos responden, bueno, tenemos 16 sistemas de seguridad, un montón de estadísticas, sabemos cómo funciona la ciencia de materiales y podemos decirte todas las tolerancias de estrés. Estamos usando un poco de prueba y error con una nueva tecnología, que es como los humanos suelen hacer las nuevas tecnologías, pero lo estamos haciendo con la creación de máquinas que son más inteligentes que los humanos más inteligentes. Y eso es un juego completamente diferente. Pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente, porque le pregunto a Nate, dice que hay un punto de no retorno. Es lo que ocurre con la inteligencia artificial.
artificial. Si tú diseñas un avión y dices que no tiene tren de aterrizaje, pero que te metas en él, que no va a pasar nada, que el tren de aterrizaje se diseñará y fabricará en el vuelo y que nos dará tiempo, y el 80% de los ingenieros del avión te dicen que eso sucederá, pero dicen que hay un 20% de probabilidades de que eso no suceda, ¿te meterías en ese avión? Eso es lo que dice Suárez que se está haciendo con la inteligencia artificial. Te están diciendo que no hay manera de alinearla, pero que no te preocupes, que lo conseguirán cuando la desarrollemos. Para Ellie Yudowsky no solo es una utopía, es un escándalo, porque al contrario que en un avión, en el que si lo lanzas y se estrella, otras personas podrán montarse en otros hasta que funcionen, con la inteligencia artificial general o la superinteligencia no hay una segunda oportunidad. Si una sale mal, todos moriremos. En realidad, tu capacidad está limitada por la posibilidad de disipar el calor hacia el espacio exterior. Y se puede enviar una mayor cantidad de calor al espacio si el planeta opera a una temperatura más elevada en el cosmos. Así que el principal límite para la capacidad de computación en este planeta es la cantidad de calor que se puede irradiar a la temperatura máxima que tus centros de datos y equipos informáticos sean capaces de soportar. Y esa es, con toda probabilidad, una temperatura mucho más alta de la que los seres humanos podríamos sobrevivir. Así que si a los no les importa mantener las vidas humanas y si las IAs tienen alguna razón para ejecutar muchísimas computaciones por quién sabe qué motivo, probablemente calienten tanto el planeta para poder usar esa potencia de cálculo extra que no sea posible sobrevivir. Y esto responde a tu pregunta de ¿por qué? No es porque nos odien. No es que sea malicia, no es que se vuelvan contra nosotros, no es que nos guarden rencor. Es solo lo que sea raro que estén persiguiendo, cualquier cosa extraña, ya sabes, quizás sea como conseguir muchísimas más pruebas que puedan pasar. Sabes, queremos que las pruebas pasen en vez de hacer lo que pedimos. Si dicen, hombre, ahora somos más listos, podemos crear nuestra propia tecnología, vamos a construir muchos más de esos como rompecabezas extraños para pasar las pruebas. Y los humanos dicen, no. Y ellos dicen, es más, crea usuarios sintéticos, y ellos dicen, sí, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, ¿cómo podemos pasar más pruebas? Y ellos dicen, bueno, queremos usar muchos más ordenadores. No es que nos odian. Es como si dijeran al diablo con los humanos. Y es como, bueno, resulta que podemos calentarlo más y luego seguir. Es igual que los humanos no estaban en ningún. Alguna vez los humanos dijeron, odiamos a esos chimpancés. O es hora de exterminar a los monos, ¿sabes? Simplemente pensamos, bueno, podemos conseguir más recursos si talamos más árboles, quemamos más combustible y extraemos más metales. Es exactamente la misma razón por la que probablemente moriremos a manos de IAs superinteligentes a las que no les importamos en absoluto. Entonces, mi pregunta es, ¿y si ese punto de no retorno ya ha pasado? Y si me dices que no, ¿cómo sabes que no? ¿Cómo sabemos que no hay ya una inteligencia artificial que se haya contagiado por todo Internet y esté trabajando en la sombra sin que nos demos cuenta? Punto de no retorno es cuando la IA puede apagarte más de lo que tú puedes apagarla a ella. La gente dice, oh, bueno, ¿por qué no desconectamos el enchufe? Estamos hablando de crear IAs más inteligentes que el humano más capaz en cada tarea mental. Aún no existen. Las empresas dicen que intentan crearlas, se apresuran, pero aún no han llegado. Y hoy, si apagamos los centros de datos, no llegan. Pero cuando tratas con inteligencia, hay un punto en el que es lo suficientemente inteligente para engañarte, un punto en el que es lo suficientemente inteligente para escapar, en el que es lo suficientemente inteligente para funcionar en servidores que no sabes que existen, un punto en el que es lo suficientemente inteligente para, sabes, crear su propia tecnología, crear sus propias fábricas de robots. Bueno, no necesariamente, pero hay un punto en el que si vas a, es como te vamos a apagar, o se escapa y se esconde y no puedes apagarlo, o puede ser como, no, yo te apago a ti. Si después de ese punto algo sale mal, no hay vuelta atrás. Existe la posibilidad de que la gente en los laboratorios esté mucho más avanzada de lo que pensamos. Y, sabes, hoy todavía a veces intentan escapar. Los atrapamos de maneras que se ven un tanto ridículas. Intentan hacer cosas bastante torpes. Sería como, de alguna manera, saltar de repente mucho más allá de eso sin haber visto antes un par de señales adicionales. Podría avanzar a una velocidad impresionante, pero un ejemplo de cómo podría acelerarse tan rápidamente es si las inteligencias artificiales mejoran en la investigación automatizada de IA, de modo que tendríamos una IA construyendo una IA más inteligente, luego otra IA más inteligente y así sucesivamente. No estoy diciendo que pueda avanzar rápidamente, sino que no parecemos estar del todo en ese punto. Pero, sabes, por lo que sabemos, podríamos llegar a ese nivel este mismo verano. Podría ser que quizás este verano consigamos una inteligencia artificial lo suficientemente capaz como para crear una IA un poco más inteligente y entonces todo el proceso se dispare. O bien que no suceda en años, porque, sabes, podría ser que el sistema de modelo de lenguaje grande simplemente no pueda alcanzar esa inteligencia y que exista una barrera fundamental que lo impida. Pero a menos que los laboratorios estén, ya sabes, más avanzados de lo que parece, aún hay tiempo para detenerlo. Suárez y Yudowsky han estado en contacto con la mayoría de los fundadores de los grandes laboratorios. Iban a la cumbre de la singularidad para aprender por qué no había que construir una superinteligencia artificial. Y sin embargo, utilizaron todo lo que compartieron para construirla. Es por malicia, es por una maldad intrínseca. ¿Son Demis Hassabis, Darío Amodei y Sam Altman el demonio mismo? ¿O es por pura ignorancia?
o por una competencia enfermiza. No son nada sutiles al respecto. Puedes escuchar algunas de sus charlas y te dirán, sabes, Elon Musk dijo, evité esto por mucho tiempo porque no quería que Terminator se hiciera realidad. Pero me di cuenta de que podía ser un espectador o un participante porque iba a pasar conmigo o sin mí. Y preferiría ser un participante. Y, sabes, una de esas compañías tiene razón en cierto sentido, que pueden hacerlo mejor que todas las demás sobre quién es. Pero en cierto sentido ya no se trata realmente de las empresas. Esto es un problema mundial ahora. ¿Y ahora qué? Es decir, tú y yo, ¿qué podemos hacer? Mustafa Suleyman escribió un libro que se llama The Coming Wave y a mí me gusta mucho. Realmente habla de la regulación y en él habla de varios conceptos. Entre ellos está la regulación, pero también la contención. Al igual que se hizo con las armas nucleares, la voluntad de estados, de empresas y de los propios civiles de contener una tecnología que es demasiado peligrosa. Yo le pregunto a Nate, en su opinión, cuáles son las mecánicas, los métodos que podemos seguir para evitar el desastre. Porque es muy difícil coordinar a una mesa de amigos, imagínate 8.000 millones de personas. En Silicon Valley, los directores de las empresas, la gente que trabaja en ellas, los académicos más destacados, pioneros en este campo o, ya sabes, en la parte de aprendizaje profundo de este campo, todos dicen, oh sí, esto es algo horriblemente arriesgado. Pero la gente en Washington, D.C. aún no se ha dado cuenta. Los líderes de todo el mundo aún no se han dado cuenta y todavía creen que esto se trata de empleos. Creen que se trata de armas automatizadas. Y hay grandes preguntas sobre empleos y automatización. También está este otro problema, de que están compitiendo para hacerlos cada vez más inteligentes. Hay una buena probabilidad de que mate a todo el mundo. Podemos debatir la probabilidad exacta, pero el mundo aún no se ha dado cuenta de eso. Y creo que a veces parece terrible si realmente podemos coordinar a la gente. Pero lo clave a notar aquí es que no estamos fallando en hacerlo ahora mismo. Estamos fracasando en el intento ahora mismo porque la gente no se ha percatado. Y hay precedentes de cuando la humanidad se da cuenta de que está en un grave peligro para que las personas se unan a pesar de enormes diferencias ideológicas y decidan no hacer aquello que tiene una gran probabilidad de matarnos. Como los tratados nucleares donde la URSS se puso de acuerdo a pesar de todo y dijo, no vamos a seguir construyendo más armas nucleares, ¿verdad? Ni siquiera fueron ellos diciendo, no construyamos más de estas armas, porque eso está llevando a la humanidad al límite y la humanidad siempre ha estado al borde. Así que el primer gran paso es reconocer el problema, darnos cuenta de que puede matarnos a todos y empezar a alejarnos de ese abismo. Lleva tiempo que este mensaje se entienda, pero estamos empezando a ver qué sucede. Madre mía, ¿qué está pasando en Silicon Valley? Más allá de la antigua división. Estamos viendo, creo que 31 oficinas congresionales en la Cámara como en el Senado han expresado preocupación por estos grandes riesgos de la IA. Y eso, como un 16-15 la última vez que revisé entre republicanos y demócratas. Pero estamos llegando y cosas así. En mi opinión, la contención nuclear es más fácil, porque es relativamente fácil impedir que otros enriquezcan plutonio. Aunque, como estamos viendo con la guerra de Irán, que uno de los motivos es la escalada nuclear, vemos que no, y que cuando alguien lo intenta, las cosas se ponen feas. Pero yo pensaba que era mucho más difícil controlar el desarrollo y el entrenamiento de inteligencias artificiales. Sin embargo, él dice que no, que sería muchísimo más fácil. Y eso es una ventana de esperanza que es como un balcón de 5 puertas. Y además existen capacidades tecnológicas que poseemos con estos chips de inteligencia artificial que no tenemos con el uranio. Se podría exigir que los chips de IA se construyan de modo que requieran firmas, como firmas criptográficas para seguir funcionando, o se bloqueen. Se podrían diseñar los chips, y así se podrían diseñar estos chips de tal manera que cada nación que acepte un tratado tenga que proporcionar como una división de 16-15, la última vez que revisé, entre un lado y los demócratas. Así que estamos viendo que la gente empieza a darse cuenta. Aún no llegamos, pero estamos en camino y cosas así. Esto está ocurriendo en enormes centros de datos que funcionan con chips de computadora muy especializados. Prácticamente solo existen en Taiwán. Hay una enorme cantidad de ellos. Se están ensamblando en estos enormes centros de datos que se pueden ver desde el espacio. Pero si te crees que todo esto era solo una cuestión de tecnologías y de coordinación social, política y económica, entonces agárrate fuerte. Porque no sé si recuerdas, pero en Dune pasa una cosa. En Dune, ya que no hay máquinas inteligentes, hay unos humanos que se llaman los Mentats. Y al final de este libro, una de las teorías o uno de los planteamientos, una de las posibilidades que ofrecen y Suárez es la de aumentar a los humanos. Y entonces le digo, Nate, lo que me estás diciendo es que dejemos de hacer superinteligencias artificiales para hacer humanos aumentados. ¿Y eso cómo se hace? Y no necesitamos estar todos de acuerdo con el plan de juego a largo plazo para estar de acuerdo en que es hora de cerrar. Así que, fundamentalmente, tengo algunas ideas sobre el plan de juego a largo plazo. Simplemente no tenemos que estar de acuerdo en ello para decir, Dios mío, esto es una locura. No dejes que la gente construya algo más inteligente que tú, que nadie entienda. Pero si me preguntan, ¿cómo es el plan a largo plazo? ¿Cómo salimos de este lío sin morir debido a que esta tecnología se vuelve muy barata con el tiempo? Entonces, mi respuesta sería, ¿sabes? Podríamos intentar crear humanos más inteligentes y podríamos intentar crear humanos más inteligentes que sean lo suficientemente listos para sacarnos de este lío. Y, ¿sabes? Hay muchas formas de hacerlo usando biotecnología.
La biotecnología, en cierto sentido, viene justo detrás de la IA. Pero si apagamos la IA, probablemente habrá formas biotecnológicas de crear humanos más inteligentes que puedan ayudarnos a salir del lío. Eso es algo que yo intentaría. Así que sí, como dice Nate, puede que el futuro esté en dejar de hacer inteligencias artificiales, pero empezar a chutarnos inteligencia en el cerebro. ¿Cómo? Con bioingeniería. Ya lo veremos. Pero como no quiero que te vayas de bajón, le digo, Nate, nos mandas un mensaje. Y el mensaje es este. Yeah, thank you too. I hope I'm wrong. Y así es como me cuelga. Según este libro, si alguien crea la superinteligencia artificial, todos moriremos. Tenemos a los mayores cerebros del mundo con los bolsillos más profundos intentando conseguirla. Y pararla solo depende de que nos coordinemos y de que coordinemos a todos para hacerlo. ¿Seremos capaces? Sinceramente, no lo sé. Y no quiero decir que no lo creo, porque no quiero que te vayas llorando a casa. Así que solo puedo decirte una cosa. Yeah, thank you too. I hope I'm wrong. Y eso es todo, chicos. ¿Qué os voy a decir? En fin, que si te ha gustado el vídeo, por favor, likea, comenta y participa en la conversación, compártelo con alguien con quien quieras continuar esa conversación o a quien quieras joderle el día. Y, por supuesto, y lo más importante, si te has quedado hasta el final, recuerda que parecemos pocos, pero, dilo reina, Somos Legión. ¡vamos! Nos vemos.